Una vez más a todos nuestros hermanos y hermanas, bienvenidos por darnos la oportunidad de acercarnos a sus hogares por medio de este recurso y junto con nosotros poder estudiar la palabra de nuestro Dios. De la misma manera, a todos nuestros amigos que también nos ha dado la oportunidad ya en semanas anteriores poder acercarnos y que Dios les bendiga enormemente. Hemos estado meditando en la palabra y sobre todo en una carta muy importante como es la carta que el apóstol Pablo envía a nuestros hermanos en Colosa. Colosenses es una epístola que nos da mucha instrucción, nos permite conocer asuntos doctrinales y también nos permite emplear todo lo que nos enseña, nos permite darnos la capacidad de aplicar en nuestras vidas muchas de las grandes verdades. Pero continuando a lo que es los versículos que habíamos estado estudiando en el video anterior, Colosenses capítulo 1, por favor acompáñenme y vamos a tener abierta esta epístola. Por favor no pierda de vista esto, póngale un separador desde ya por en algunos momentos que estaremos buscando otras referencias para poder presentar parte de las grandes realidades que nos enseña Pablo a través de esta epístola. Pero vea conmigo Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar. Bienvenidos una vez más y vamos a tomar lectura desde el versículo 1 en adelante. Y en el video anterior estuvimos básicamente estudiando los dos primeros versos y hoy vamos a seguir con lo que es el verso 3 en adelante. Por favor acompáñenme a Colosenses capítulo 1, en donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este pasaje que acabamos de leer, básicamente desde el 3 hacia el verso 8, nos da un pasaje en donde puede considerarse también como la parte del corazón, ¿no? Que está palpitando y que le da vida al cuerpo. Entonces, en este caso, vemos que hay un elemento clave que es el que le da vida a la oración del apóstol Pablo, que le hace sentir que realmente siente esa satisfacción de seguir viviendo, que le hace sentir que realmente la vida que él está llevando, aunque está en prisión en ese momento el apóstol Pablo, pero le causa alegría, le causa gozo realmente lo que él ha escuchado por parte de los hermanos en Colosa. Entonces, cuando nosotros vamos desde el verso 3, por favor quiero que no pierda de vista algo. Y hay como, desde el verso 3 al 8 hay como el centro, ¿no? Está como el punto de partida para esos pasajes. Y es el verso 5. El verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo dice el verso 3 que siempre orando por vosotros. Y hay una razón importante del por qué el apóstol Pablo ora por estos hermanos. El apóstol Pablo recibe noticias, el apóstol Pablo conoce por medio de Epafras estas grandes verdades que están en la vida de los hermanos en Colosa, y por eso él es motivado a estar orando, y por eso él nos muestra, el apóstol Pablo, que en su oración está pensando en de estos hermanos en Colosas. Entonces dice el verso 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted observe las epístolas que el apóstol Pablo escribe, a excepción de Gálatas,
luego, casi, bueno, prácticamente en todas las otras, a excepción de Gálatas, el apóstol Pablo saluda y en su saludo, luego de eso, siempre muestra un agradecimiento, una manera en donde en sus oraciones demuestra que él está agradecido. Y realmente esto nos enseña que la oración es muy importante. El apóstol Pablo fue una persona de oración. Él fue alguien que en su vida tenía como hábito orar. No solamente enseñó ahora en cuanto a que hay que conocer de Dios, hay que estar siempre aprendiendo de la palabra, que es obviamente importante, pero en su vida práctica Él nos enseña que oraba. ¿Cuántas veces usted ha tenido un espacio para orar? ¿Cuántas veces ha tenido un espacio con su familia para decir, mire, vamos realmente este día o todos los días vamos a tomar unos 10 minutos, por ejemplo, para dedicar esto a oración y comunicarnos con Dios y tener esa relación con nuestro Padre? Pablo nos enseña esto. Es tan importante orar en nuestras vidas. Estamos en estos momentos en el que tenemos eh, una experiencia que no habíamos pensado muchos tener, lo que está sucediendo en el mundo. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos la oportunidad en medio de esta tempestad de enfermedad que existe en el mundo, de poder mantenernos cerca de Dios. Una de estas cosas es la oración. Pablo dice, ¿verdad? Aquí, siempre, siempre orando por vosotros. Esa expresión siempre nos enseña que él no tenía en su mente eh, la vacación, no tenía en su mente el darse un tiempo de refrigerio y decir, no voy a orar por un mes. No, realmente el apóstol Pablo nos enseña que era parte de su vida, siempre orando por vosotros. Eh, damos, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo en este verso demuestra lo que es la gran importancia de la oración, lo esencial que es con los siguientes elementos. Uno, glorificar a Dios, porque Él viene y dice, damos gracias a Dios. Una de las cosas que no podemos quitar de nuestra vista, de nuestra mente, es que en toda oración, el que es glorificado, el que es honorado, el que es honrado, es Dios. Muestra el apóstol Pablo otro elemento y es el agradecimiento. En una oración no solamente es la petición, no solamente es el ruego, no solamente es lo que yo necesito, lo que yo quiero. Antes de poder dar una petición en esta oración, primero honramos o glorificamos, veneramos a Dios, por consiguiente también agradecemos. Es importante el agradecimiento en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta a veces que a lo mejor usted ha tomado un espacio para ayudar a una persona y esta persona no le agradeció, no le dijo gracias o con sus actitudes no le está diciendo te doy las gracias? Al contrario, pareciera una persona que hubiera deseado que usted no le hubiera ayudado. Puede ser el caso. Pero el agradecimiento no tiene que alejarse de la vida del cristiano. Deben permanecer en uno. En nuestras acciones, si alguien nos ayudó, ser agradecidos. Y en la oración mucho más todavía, porque nos estamos acercando a Dios, aquel que nos ha dado las cosas, aquel que nos permitió tener el aliento de vida, y que a través de él nosotros gozamos de grandes beneficios espirituales porque envió a su Hijo Cristo. Juan 3:16. Entonces, ¿qué vemos con esto? Vemos que reconoce la fuente de esos beneficios, en este caso, Dios, Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros oremos, debemos primeramente tener en cuenta que es algo que no podemos dejar de hacer. Es importante hacerlo. Dos, vemos que la oración tiene que llevar dirigido hacia un solo ser, Dios, es decir, va dirigido a Él y se glorifica, se honra a Dios. Tres, debemos ser agradecidos en la oración. Siempre dar el por qué
estamos agradecidos con Él. A veces es difícil decir, te doy gracias por los problemas que estoy pasando. Te doy gracias por esta enfermedad que, que está afectando al mundo. Aunque parece cruel, es cierto en muchas cosas, pero damos gracias a Dios más que nada porque a través de esto nosotros aprendemos que somos vulnerables. Damos gracias porque entendemos que a través de estos problemas, independientemente cuál sea, podemos sacar grandes lecciones de nuestra vida. Por ejemplo, ahora puede estar más cerca de su familia. Ahora puede estar en su casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Gozan de un tiempo que antes no tenían tanto. Entonces, siempre es bueno agradecer a Dios y decir, Dios, gracias por lo que estamos pasando y ayúdanos a seguir adelante. Alguna de las cosas que están sucediendo es porque tú también nos estás ayudando a ver realmente lo que necesitamos en nuestra vida. El apóstol Pablo nos muestra aquí, en esta parte de cómo él ora, que agradece, pero también reconoce la fuente de los beneficios, de las bendiciones. También menciona esas bendiciones. Y fíjese que dice lo siguiente, verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Note, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, él menciona estos beneficios que tiene. Menciona también la razón del por qué él está motivado y por qué él está orando por ellos. Pero vemos nosotros que nosotros también podemos decirle a Dios que le damos las gracias realmente por las cosas espirituales de las cuales contamos. Pablo no menciona nada material. ¿Podemos orar y darle gracias a Dios por las cosas materiales? Claro que sí, pero más que nada por lo espiritual, porque eso es lo que realmente enriquece al hombre. Es cierto, se necesita dinero, quisiéramos tener muchas cosas, desearíamos viajar a veces, ahorita no podemos, pero realmente eso puede llenar alegría momentánea, pero las riquezas espirituales da alegría eterna. Y por eso Pablo dice, oro y agradezco a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos aquí, Pablo se dirige, ¿verdad?, a Dios como este Padre. Ahora bien, no significa de que Cristo es alguien que está en segundo lugar. Siempre vea conmigo el verso 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No significa que Cristo no es un Dios en sí, o no significa que es un Dios en segundo plano. No, realmente vemos cómo es el patrón de oración acá, no quitando la esencia que Cristo es, Dios también. Quiero que por favor me acompañe en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, uno de los grandes pasajes en el que Cristo viene, ¿verdad? Y ora por aquellos que estarían con Él, por aquellos que estarían llevando el Evangelio. En este caso los apóstoles que han estado junto con Él, pero Cristo se da un tiempo. Nos enseña también que Cristo era un hombre de oración. Imagínense que grandes ejemplos en la escritura de, de personajes poderosos en donde vemos que dependen de Dios. Si estos hombres dependieron de Dios y fueron grandes instrumentos, muchos fueron sabios, muchos fueron reyes, muchos tuvieron capacidades económicas, por decirlo así, materiales fuertes, pero dependían de Dios. Nosotros también podemos depender de Dios. Si usted tiene capacidades materiales, un buen trabajo, un buen dinero, buenas comodidades, también depende de Dios. Muchos a lo mejor no poseen estas capacidades, también dependen de Dios. Entonces, Cristo hace una oración, siendo Dios, pero nos muestra que también dependía de Dios en la condición humana en la que él estaba en este entonces. En Juan 17, dice verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, note, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En una oración, al ser a quien va dirigida la oración, es a Dios, a nuestro Padre, al Creador.
No existe otro ser. No existe um, algún otro nombre, no existe eh, algún personaje mitológico, no existe el nombre de alguna mujer, más que solamente Dios. A Él se dirige la oración. Entonces, si nosotros vemos el verso 5, note el verso 5 en Juan 17, verso 5, dice de la siguiente manera: ahora pues, Padre, note, Padre, una vez más. Entonces, vamos a ver en estos versos. Vea el verso 24. Padre, aquellos que me has dado. El verso 25. Padre justo. Entonces, ¿qué nos enseña de parte de esto? Nos enseña que Cristo, a pesar de que era Dios, como condición humana, Él depende del Padre, de Dios. Entonces, el escritor, en este caso el apóstol Pablo, nos deja en Colosenses, no pierda Juan 17, vamos a ver estos dos. Pero regresando a Colosenses, Colosenses 1 dice, ¿verdad? Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no significa que Dios es, que Cristo es un segundo Dios, un Dios del segundo plano, que fue creado después por Dios y que este Dios creado, es decir, Cristo, a través de él se creó las otras cosas. No, no. Nosotros debemos ver algo, y es que la esencia es la misma, tanto Dios como Padre. Por favor, regrese conmigo otra vez a Juan 17. Juan 17, 5 dice lo siguiente. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Posee la misma esencia, poseen el mismo lugar, están en el mismo plano, están en la misma condición. Vea, por favor, Filipenses, vámonos a ir a Filipenses. Está una epístola antes de Colosenses, Filipenses, capítulo 2, verso 6. Y dice de la siguiente manera, Filipenses 2, 6. El cual siendo en forma de Dios, note, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, aunque la oración va dirigida a Dios, tal cual así, con ese patrón, con ese molde, con ese diseño, no significa de que Cristo está en segundo plano. Gozan de la misma esencia, gozan del mismo nivel, porque son lo mismo, es lo mismo, Dios y Cristo. Entonces, solo nos muestra una manera de organizado que tiene una oración. Entonces, cuando dice forma de Dios acá en Filipenses, básicamente es a través de la palabra griega, la definición es un aspecto, eh, significa lo que es naturaleza, tanto interna o externa. Entonces, en otras palabras nos está diciendo que el verso 6, el cual siendo de la misma naturaleza y de la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De manera que, ¿por qué dice Pablo y por qué es importante ver, regresemos hoy a Colosenses, que en la oración que el apóstol Pablo inicia en el verso 3, en donde dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque es importante destacar que Cristo no es un Dios de segundo plano o no fue creado por parte de Dios. O que, bueno, en otras palabras, hay otras personas que dicen, Cristo solamente fue un profeta más. Entonces, no, realmente Cristo fue y es Dios. Y de esa forma, de esa misma naturaleza, de esa misma esencia, es importante no perderla de vista. Precisamente porque los problemas, como ya lo vimos en los videos anteriores, que están presentando acá los Colosas, tiene que ver mucho respecto a lo que era el gnosticismo, respecto a lo que eran las prácticas del judaísmo. Entonces, para muchos en ese momento, Cristo realmente no era un Dios en sí.
solamente fue como ya sea un profeta o alguien que sí fue creado por Dios y a través de eso. Entonces mezclaban misticismo, mezclaban ideas que no eran correctas. Entonces necesitamos destacar este punto en este momento nosotros. Dios y Cristo gozan de la misma esencia. Es Dios. Sin embargo, en la oración nos muestra un orden. Dios y agradecimiento, y vemos que más adelante hace como una petición. Entonces, es importante ver esto. Dice el verso 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos, a todos, a todos los santos. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta eso, verdad? Hay elementos que hacen del apóstol Pablo una persona gozosa, alegre, que diga, realmente estoy feliz. Y eso eran las actitudes que él escuchó que tenían los hermanos en Colosa. ¿Quién les dijo esto? ¿Quién les enseñó? ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo de las actitudes que tenían estos hermanos en Colosa? Por favor, vea conmigo el verso 8 ahí. 1:8 dice, 1, 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Pablo viene, escucha la noticia por parte de Epafras, y esto llena de enorme gozo al apóstol Pablo, porque la noticia que recibió es el verso 4, habiendo oído de vuestra fe. Regresamos al verso 4. ¿Qué oyó el apóstol Pablo? Oyó que ellos tenían fe, oyó que ellos tenían amor. Entonces, habiendo oído, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Importante que nosotros debemos ver es que más que solamente decir, ok, fe en Cristo, aquí nos muestra el centro de esa fe, nos muestra el núcleo de esa fe, nos muestra cuál es la razón de esa fe, y es Cristo. Entonces, dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe. Sabemos que el escritor a los hebreos nos dice, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algunos de ellos, bueno, algunos de los apóstoles, otros apóstoles que estaban vivos, vieron a Cristo, podían todavía creer en Él. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo vieron? ¿Qué pasa con usted y conmigo que no lo hemos visto, físicamente hablando? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos hace realmente pensar que lo que estamos haciendo vale la pena? Es la fe, es la fe. Note, y la fe en Cristo. Es decir, que nuestro núcleo, nuestro centro de fe es Cristo. No existe otro ser a quien nuestra fe deba ser puesta. No existe una estatua, un elemento, no existe el nombre de cierto personaje extra en donde nuestra fe tenga que estar puesta, más que solamente en Cristo. Nos enseña la palabra en Cristo que debo estar dentro de esto, Cristo. Si yo estoy separado, si mi creencia está fuera de esto, difícilmente yo entenderé cuál es la esperanza de la cual el verso 5 nos está diciendo. Difícilmente yo voy a acercarme a Dios porque estoy buscando otra manera de estar cerca de Dios, porque Cristo, sí es cierto, puedo creer en Cristo, pero no lo considero como tal. Pero realmente Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habían dos cosas que se creó en los hermanos en Colosa, y es fe y es amor. ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Cuánta fe tengo yo? ¿Cuánto amor tiene usted? ¿Cuánto amor tengo yo? Alguien preguntó en una ocasión si es medible ciertas cosas, ¿no? En este caso, ¿es medible el amor? ¿Es medible la fe? Bueno, lo que podemos destacar es de que mientras en mi vida tenga fe y mientras mi vida tenga amor, yo puedo actuar acorde a ello. Y es lo que los hermanos en Colosa
estaban haciendo. Hubo algo que hizo que en ellos se motivara. Hubo algo que en ellos hizo que realmente se mantuvieran en Cristo y es esa fe, ese amor, la fe en Cristo, pero también el amor que les permitía practicarlo para con los demás, que permitía ser de ejemplo para aquellas regiones en las que se encontraba el Evangelio expandiéndose. Entonces, el amor que ellos tenían, el amor que era para con su familia en Cristo, era algo maravilloso, tanto que el apóstol Pablo dijo, yo oro por ustedes, porque he escuchado de esa fe, he escuchado de ese amor. Usted se puede encontrar en diferentes países, usted se puede encontrar acá en Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala, en otras regiones de nuestros países hispanos, pero ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo se está mostrando eso en la comunidad en la cual estamos viviendo? ¿Realmente puede ser de ejemplo eso? ¿Puede realmente llegar a tener ese impacto en nuestras vidas? ¿Cómo está usted alrededor en la comunidad? ¿Cómo observan realmente su vida? Si tiene fe, si tiene amor, si realmente goza de esto. Pablo llegó a orar tan feliz por ellos porque las noticias eran sorprendentes. Y por eso dice, hemos escuchado de vuestra fe, hemos escuchado de vuestro amor que tenéis para con los santos. Ya vimos en otras oportunidades que los santos son todos aquellos que hemos sido declarados sin culpa. No es una forma mística o no es alguien que está sobre todos los demás o a quien venerar. No, no. Realmente santo, según la palabra griega, lo define como algo puro, consagrado, separado para el servicio de Dios. Entonces todo el ser humano, todo individuo que ha tomado una decisión personal de venir a las aguas del bautismo, obedecer el Evangelio y nace una nueva vida en Cristo, Romanos 6, del 1 al 4, entonces entiende que ahora realmente va a gozar de lo que es esa fe, ese amor, va a tener esa esperanza y todas estas cosas se le va a ayudar realmente a seguir adelante y va a ser de ejemplo para los demás porque va a buscar que en su vida siempre exista este gozo. Pablo estaba gozoso porque escuchó de estos hermanos una muy buena actitud. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es mi conducta? ¿Qué va a pasar después de este tiempo que estamos a través de esta situación de salud en el que el mundo está ahorita agonizando? ¿Qué va a pasar después? Cuando nos podamos abrazar, nos podamos dar las manos, nos podamos reunir ya físicamente nuevamente. ¿Cómo va a estar nuestra fe? ¿Cómo va a estar nuestro amor? ¿Cómo va a estar el ejemplo de nuestras vidas como cristianos? Estamos ahorita pasando este tiempo, usted tiene este momento, sí, gracias a Dios y gracias a usted que nos permite estar en estos momentos, pero no pierda de vista que todos los días son importantes. Por ejemplo, este día domingo, primer día de la semana, en el cual conmemoramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través del jugo y el cual conmemoramos ese cuerpo, ¿verdad? Que fue sacrificado a través del pan sin levadura. Entonces, en un primer día de la semana, cada primer día de la semana, la Iglesia de Cristo participa de esta cena, de esta santa cena, con el propósito de conmemorar esa resurrección de Cristo. Entonces, pero no se limite solamente a tener este espacio. Siga estudiando en el transcurso de este día domingo. Siga viendo a algunos hermanos que están predicando la sana doctrina. Tenga esa comunión, esa relación con Dios. Y comience a alimentar ese deseo para que cuando estemos habilitados para regresar a reunirnos físicamente, lo hagamos con toda la alegría. En estos momentos usted puede hacer como el apóstol Pablo, ore por sus hermanos, por sus predicadores, por los ancianos que están liderando la congregación en la cual usted se encuentra, por aquellos evangelistas, aquellos misioneros, aquellos que están buscando los recursos posibles para poderle proveer a usted un alimento espiritual. Ore por ellos, siéntase felices, siéntase gozosos, porque estamos buscando todos juntos, tratamos de estar cerca de Dios. El apóstol Pablo nos enseña aquí
que hay que orar por los hermanos, que la oración tiene efectos poderosos, pero también hay una razón, y esa razón es la esperanza que está guardada en los cielos, la vida eterna. De eso estaremos hablando el siguiente domingo, si el Señor nos permite. Por favor, medite en esto que le hemos proporcionado. Y una vez más, le invito a que estudie toda la epístola a los colosenses. Léala, léala una vez a la semana completamente, para que usted vaya teniendo la idea de qué es lo que Pablo nos va a enseñar acá. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga cada una de sus vidas.